Saludos, hoy vamos a aprender acerca de la fuerza de rozamiento o también conocida como fuerza de fricción. Para esto ten en cuenta las siguientes preguntas. ¿Por qué cuando intentamos mover un objeto, sea cual sea, pero este es pesado, se dificulta en desplazarlo? Por más fuerza que se aplique, siempre va a haber una fuerza de oposición al movimiento. Eso es cuando queremos desplazar algo. O piensa en esta otra pregunta. ¿Por qué los objetos, algún tipo de objeto en su superficie comienza a desgastarse con el tiempo? Por ejemplo, las llantas, la suela de los zapatos comienzan a desgastarse. O piensa también cuando un automóvil empieza a hacer un movimiento brusco, porque cuando acelera y frena bruscamente comienza a salir humo y por qué comienza también a dejar huellas dentro del pavimento. Entonces, todas estas preguntas tienen que ver con la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Es una fuerza que se opone al movimiento cuando entran en contacto dos superficies. Teniendo el ejemplo de aquí del ropero, cuando una persona quiere empujarlo, hace una fuerza hacia el lado derecho, siempre va a haber una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento entre la superficie que se está oponiendo al movimiento. ¿Por qué? Es porque las superficies no son completamente lisas, muestran porosidad. Entonces, aquí lo de color medio azulito, moradito, esta superficie que sería el aparador y la de acá medio color cafecito que sería el suelo, entre sus superficies al contacto siempre va a haber ese tipo de imperfección. Por eso empieza a haber el rozamiento, empieza a haber la fricción. Por más fuerza que se aplique, siempre va a existir una fuerza de rozamiento o fricción. Ahora, esto va a depender de la superficie, porque no todas son iguales. No es lo mismo comenzar a empujar un ropero en una superficie de hielo donde hay menos imperfección que empezarla y comenzar a empujarla en un piso de madera. Entonces, ¿dónde habrá mayor fricción? Es lógico en la superficie que tenga mayor porosidad. Por eso, en la fuerza de rozamiento es importante tener en cuenta que existe un coeficiente de fricción, que esto va a depender de la superficie donde se ubique cualquier tipo de objeto. Algo que tener en cuenta también es que mientras el objeto pese más, también va a haber mayor fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque toda superficie, aquí van a hacer una nueva fuerza que se llama fuerza normal. Esta F con esta N, fuerza normal. Toda superficie va a aplicar una fuerza normal. Esta fuerza normal es la que sostiene a los cuerpos y va a ser siempre perpendicular a la superficie donde donde el cuerpo descansa, donde el cuerpo se apoya. Entonces, si un cuerpo ejerce peso sobre un piso, el piso también ejerce una fuerza que se llama fuerza normal, que es perpendicular, siempre. Existen dos tipos de fuerza de rozamiento. Ahora vamos a ver la fuerza de rozamiento estático. ¿Qué es la fuerza de rozamiento estático? Es la reacción cuando un cuerpo está aún en reposo. Por más fuerza que tú hagas, aún el cuerpo no se mueve. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es estático. Todo lo que significa estático quiere decir que está en reposo. Entonces existen tres puntos en la que se aplica la fuerza de rozamiento estático. Primero, si la fuerza que tú aplicas es menor a la fuerza del rozamiento estático, por ende el cuerpo no se va a mover. Por más fuerzas que hagas, el cuerpo no se va a mover porque tu fuerza es menor a la fuerza de rozamiento. Si tu fuerza, en cambio, es igual a la fuerza de rozamiento estático, es idéntica, tú estás a punto de mover el cuerpo. Lo tienes ahí listo. Y si tu fuerza es mayor a la fuerza de rozamiento estático, entonces ahora sí el cuerpo va a comenzar a moverse y va a cambiar de rozamiento estático, que no se mueve, a rozamiento dinámico, que ya se está moviendo. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza de rozamiento estático? Vas a tener la fuerza que se va a aplicar, que va a aplicar una persona, una máquina, que se mide en Newton. Va a haber la fuerza normal, que es la fuerza que la superficie ejerce para sostener al cuerpo, que también se mide en Newton. Va a existir el coeficiente de fricción, que eso va a depender de la superficie, recuerda. El coeficiente de fricción tiene que ver con la clase de superficie y siempre dan un valor. Y tenemos la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, que también se llama, que también se mide en Newton. Nota, todas se miden en Newton. El coeficiente no tiene unidad de medida. ¿Cuál es la ecuación para calcular la fuerza de rozamiento? Va a ser al coeficiente de fricción, esta E significa estático, y esta letrita griega mu, que es como una U virada, va a representar el coeficiente de fricción. Entonces, para calcular la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente estático por la fuerza normal. De esa manera vamos a aplicar y vamos a calcular la fuerza de rozamiento.